La conserje fue a una cita a ciegas con el CEO como una broma y lo que él hace sorprendió a todos. Antes de que empiece la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfrútala. En el piso 38 del edificio de Financia Global España, Laura Benítez limpiaba los pasillos como cada día, con ese ritmo tranquilo que se adquiere después de años de rutina. No llamaba la atención de nadie, y prefería que así fuera. Tenía suficiente con su turno nocturno, las cuentas por pagar y la soledad que se le había quedado pegada al cuerpo desde hacía tiempo. A esas alturas, era experta en pasar inadvertida. Sin embargo, esa noche algo distinto flotaba en el ambiente, demasiadas risas en una hora en la que normalmente todo estaba en calma. Mientras limpiaba una de las puertas de cristal, escuchó pasos detrás de ella. «Buenas noches», dijo una voz masculina, con ese tono entre amable y superior que suele usar la gente que está acostumbrada a ser obedecida. Laura se giró. Era Rodrigo Serrano, uno de los jefes de finanzas. «Buenas noches, señor», respondió ella, bajando un poco la mirada. «He notado que trabaja sin parar», comentó él. «Siempre puntual, siempre en silencio. No todos tienen esa disciplina». Laura asintió con una sonrisa forzada. «Gracias, solo cumplo con mi trabajo». Rodrigo se acercó un poco más, apoyándose en la pared. «Justamente por eso quería hablarte. Algunos de nosotros pensamos que te vendría bien una noche libre. Un descanso. Algo diferente». Ella lo miró con desconfianza. «¿A qué se refiere?» «A una cita», dijo él, bajando la voz como si fuera un secreto. «Te organizamos una cena. Un hombre excelente, educado, con una buena posición. Le contamos de ti y está interesado». Laura soltó una pequeña risa nerviosa. «Lo siento, señor, pero no creo que eso sea una buena idea». «Vamos, mujer, no seas tan seria», insistió Rodrigo. «No te costará nada. Será en el restaurante La Terraza del Sol, mañana a las 8. Ya está todo reservado». Ella lo miró incrédula. «De verdad, no tengo tiempo para eso». Rodrigo sonrió, ladeando la cabeza. «No seas aguafiestas. Es solo una cena. Después puedes volver a tu rutina, si quieres. Pero al menos, por una noche, te divertirás un poco». Había algo en su tono que sonaba más a burla que a invitación. Laura lo percibió, pero prefirió no discutir. Sabía que no ganarían nada con provocarlo. Tomó el papel con la dirección y asintió sin convicción. «Veré si puedo ir». Rodrigo sonrió satisfecho. «Perfecto. Sabía que aceptarías». Cuando se fue, ella respiró hondo. Le resultaba extraño que alguien como él se tomara la molestia de hablarle. Sabía que no encajaba en ese mundo de trajes caros y relojes brillantes. Era la mujer invisible que limpiaba después de que todos se fueran. Pero la curiosidad, o tal vez la necesidad de sentirse vista por un momento, empezó a colarse entre sus pensamientos. Al día siguiente, al terminar su turno, se quedó un rato frente al espejo del baño de empleados. Tenía el cabello un poco desordenado y los ojos cansados, pero aún conservaba una expresión serena. Pensó en la invitación y en lo absurdo que sería asistir, pero algo dentro de ella decía que ya no tenía nada que perder. La tarde siguiente se arregló con calma. No tenía vestidos elegantes, pero encontró uno azul marino sencillo, el más formal que guardaba. Se peinó con cuidado, se puso un poco de perfume y salió rumbo al restaurante. La Terraza del Sol estaba iluminado con una luz dorada que se reflejaba en las copas y los ventanales. Laura se detuvo frente a la entrada, insegura. Tal vez debería haberse quedado en casa. Pero ya estaba allí, y retroceder sería peor. El camarero la recibió con una sonrisa profesional. «Tiene reserva a nombre de...». «Laura Benítez», respondió, con voz temblorosa. «Por aquí, por favor». La condujo hasta una mesa en el centro del salón. Allí, un hombre elegante de traje gris oscuro, camisa blanca y corbata roja revisaba el menú con gesto concentrado. Laura se detuvo un instante, sin reconocerlo de inmediato, hasta que él levantó la vista. Sus ojos se encontraron.
¿Perdón? Preguntó ella con una mezcla de duda y nerviosismo. ¿Usted es Laura Benítez? Dijo el hombre. Sí. Soy Marcos Alvarado. El nombre la golpeó como una corriente eléctrica. Lo había visto en correos internos, en comunicados oficiales, en carteles del edificio. Era el director general. Su jefe. El hombre más importante de toda la empresa. Debe haber un error, balbuceó. Eso parece, respondió él, mirando por encima del hombro hacia una mesa del fondo. Laura siguió su mirada y vio a Rodrigo y a otros 3 ejecutivos riendo discretamente, escondiéndose tras las copas. Uno de ellos sostenía el móvil apuntando hacia su mesa. En ese momento lo entendió todo. No era una cita. Era una trampa. El rostro de Marcos se endureció. Cerró el menú con calma, aunque sus ojos estaban fríos. Ya veo, murmuró. Laura se levantó de inmediato. Lo siento, señor. Yo no sabía nada de esto. No se vaya, dijo él con voz firme, sin alzar el tono. Si se va, ellos ganan. Ella lo miró sin comprender. ¿Qué? Siéntese. Cenaremos como si nada pasara. No les daremos el gusto. Laura dudó unos segundos, pero algo en la seguridad de su voz la convenció. Se sentó nuevamente, intentando ignorar las miradas de las otras mesas. No tiene que hacer esto por mí, susurró. No lo hago por usted, contestó él con calma. Lo hago por decencia. El camarero llegó, incómodo. ¿Les traigo algo de beber? Un agua con gas, pidió Marcos. Y para la señorita, lo mismo. Rodrigo levantó su copa desde el fondo, riendo con descaro. Laura apretó las manos sobre la servilleta. Van a grabarlo todo, dijo en voz baja. Se reirán en la oficina durante semanas. Entonces déjelos que graben, respondió él. A veces el ridículo cambia de dueño en un segundo. Durante unos minutos no hablaron más. Marcos mantenía la compostura, pero su mandíbula apretada lo delataba. Laura intentaba respirar con normalidad, aunque cada risa del fondo le dolía como una aguja. El camarero regresó con las bebidas. Gracias, dijo ella, apenas audible. Marcos levantó su vaso y la miró directo a los ojos. Brindemos. ¿Por qué? Preguntó ella con un atisbo de ironía. Por la paciencia, dijo él. Y por los idiotas que no saben cuándo callar. Laura sonrió apenas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a respeto. Había esperado encontrarse con un hombre arrogante, pero lo que vio fue alguien sereno, incluso protector. El resto de la cena transcurrió entre silencios largos y miradas contenidas. Ella no sabía si debía hablar, y él parecía medir cada palabra. Aún así, había algo en ese silencio que no era incómodo, una especie de tregua. Cuando terminaron el plato principal, Marcos miró nuevamente hacia la mesa del fondo. Creo que ya se aburrieron, comentó. O encontraron otro blanco, respondió ella con amargura. Él se inclinó un poco hacia ella. Le prometo algo, Laura. Esta estupidez no quedará así. Ella lo miró, sorprendida. No hace falta, señor. Sí que hace falta, dijo él, sin dudar. Lo que le han hecho no es una broma, es una humillación. Y en mi empresa, eso tiene consecuencias. Por un instante, Laura vio en sus ojos algo distinto al poder o al orgullo. Era justicia. O tal vez rabia. Pero era real. Y en ese momento, sin saberlo, los dos quedaron conectados por una escena que no olvidaría ninguno, una escena que comenzó como burla y terminó como el principio de algo que ninguno imaginaba. Cuando Laura llegó a su casa aquella noche, el cansancio era más mental que físico. No podía dejar de repasar una y otra vez lo ocurrido en el restaurante. Había sido humillante, sí, pero también extraño. No esperaba que el propio director de la empresa se quedara a cenar con ella, ni mucho menos que la defendiera. Se dejó caer en el sofá, sin fuerzas. A la mañana siguiente, el reloj marcaba las 7 cuando el ruido de los coches comenzó a llenar la calle.
Laura preparó café y miró el reloj de la pared. Le quedaban unas horas antes de su siguiente turno. De pronto, una vocecita la sacó de sus pensamientos. ¿Por qué te vestiste anoche tan guapa?, preguntó Valeria, asomando la cabeza desde la puerta de su habitación. Laura sonrió, algo avergonzada. Fui a cenar, eso es todo. ¿Con quién? Con alguien del trabajo, respondió, evitando dar más detalles. La niña frunció el ceño con gesto curioso. ¿Te lo pasaste bien? Laura suspiró. Fue raro, cariño. Pero al menos comí algo rico. Valeria se acercó con una sonrisa. Entonces no fue tan malo. Laura la abrazó. Aquella pequeña era su fuerza diaria, la razón por la que seguía adelante. No fue tan malo, admitió. Pero ahora hay que apurarse, que llegas tarde al colegio. Horas después, en la torre de Financia Global, los pasillos estaban llenos de murmullos. El rumor sobre la cena del siglo se había extendido por toda la empresa. Algunos lo contaban como una anécdota graciosa, otros con tono malicioso. Pero todos hablaban de lo mismo, el CEO había sido visto cenando con la conserje. Marcos Alvarado llegó temprano, con la mirada fija y el gesto serio. Entró directamente a la sala de juntas, donde ya lo esperaban algunos directivos. Rodrigo Serrano estaba entre ellos, intentando parecer tranquilo. Buenos días, saludó Marcos sin sonreír. El silencio se hizo inmediato. Señores, ayer por la noche uno de ustedes decidió gastar una broma estúpida que cruzó todos los límites, dijo con voz firme. Y no me interesa escuchar quién fue. Lo único que me importa es dejar claro que en esta empresa nadie será tratado con desprecio. Nadie. Rodrigo tragó saliva. Marcos, fue solo un malentendido. No, Rodrigo. Fue una falta de respeto. El CEO lo interrumpió sin levantar la voz, pero con una autoridad que heló la sala. Y quiero dejarlo bien claro, si algo así vuelve a ocurrir, el responsable se irá por donde vino. El resto no dijo una palabra. Marcos salió de la sala dejando tras de sí un silencio pesado. Rodrigo apretó los dientes, sintiendo por primera vez que su poder no era tan intocable como creía. Esa misma tarde, mientras Laura limpiaba los ventanales del vestíbulo, escuchó el sonido de unos pasos firmes detrás de ella. Señorita Benítez. Era Marcos. Ella se giró, sobresaltada. Señor Alvarado, buenos días. ¿Podría acompañarme un momento? Laura dudó, pero asintió. Lo siguió hasta una pequeña sala de descanso vacía. Quiero disculparme nuevamente por lo que pasó anoche, dijo él, con un tono más humano que el día anterior. No debí dejar que algo así ocurriera. No fue su culpa, señor. No tenía por qué molestarse. Claro que sí. Yo soy responsable de todos los que trabajan aquí. Laura lo miró, sorprendida por su sinceridad. Gracias, pero de verdad, no hace falta. Estoy acostumbrada. No debería estarlo, respondió él, cruzando los brazos. Nadie merece ser humillado. Hubo un silencio breve. Laura quiso decir algo, pero la puerta se abrió de golpe. Una niña pequeña, de unos 5 años, asomó la cabeza. Papá, dijo con una voz muy suave, apenas audible. Marco se volvió de inmediato, sorprendido. Sofía, te dije que esperaras afuera. La niña, de cabello rubio oscuro y ojos grandes y azules, miró a Laura con timidez. Laura sonrió de forma instintiva. Hola, preciosa, dijo suavemente. Sofía no respondió. Bajó la mirada y se escondió detrás de su padre. Disculpe, dijo Marcos. No quería que entrara, pero no quiso quedarse sola con la secretaria. Laura la observó con ternura. Había algo en esa mirada callada que le resultaba familiar. No se preocupe. Es solo una niña. Sí, pero, Marcos dudó un segundo antes de continuar. Desde hace casi un año, no habla. Ni una palabra. Los médicos dicen que es un bloqueo emocional. Laura asintió despacio. Debe ser difícil para usted.
Lo es, respondió él, sin ocultar el cansancio en la voz. Su madre se fue y, bueno, no quiero abrumarla con eso. La niña levantó la vista y se quedó mirando el trapeador que Laura sostenía. ¿Quieres probarlo?, preguntó ella, agachándose un poco. Sofía la miró en silencio, sin moverse. Laura dejó el trapeador a un lado y tomó un pequeño vaso de plástico del carrito de limpieza. Lo llenó con un poco de agua y colocó una gota sobre la mesa. Mira, Sofía, dijo en voz baja. Si tocas el agua con el dedo, puedes hacer un dibujo con la luz. La niña parpadeó, curiosa. Tocó el agua con la yema del dedo y sonrió apenas al ver cómo se formaba un pequeño reflejo en la mesa. Marcos lo observó, sorprendido. Es la primera vez que reacciona así, murmuró. Laura sonrió, sin apartar la mirada de la niña. A veces, las palabras no hacen falta. Sofía se giró hacia su padre, con una expresión que mezclaba timidez y alivio. Laura se levantó lentamente. Bueno, será mejor que siga con mi trabajo. Espere, dijo Marcos. ¿Dónde aprendió a hacer eso? Ella dudó un instante. Antes de trabajar aquí, era terapeuta infantil, confesó. Pero, dejé esa vida hace tiempo. Él asintió, intrigado. Entiendo. Pero parece que aún tiene el don. Laura sonrió con tristeza. Los dones también se apagan, señor. Solo a veces dejan una chispa. Marcos la miró, pensativo, mientras Sofía seguía jugando con el vaso de agua, fascinada por los reflejos que creaba. En ese instante, algo cambió en él. No solo vio a la mujer que trabajaba en los pasillos, vio a alguien que podía llegar a su hija de un modo que nadie más había conseguido. Laura, dijo finalmente. Me gustaría que viniera a casa una tarde. Solo para hablar con Sofía. No como empleada, sino como alguien que entiende. Ella se sobresaltó. No creo que eso sea apropiado. No le estoy pidiendo que trabaje para mí, aclaró. Solo que me ayude a entenderla. Puedo pagarle por su tiempo. No es cuestión de dinero. Simplemente, no hago eso desde hace años. Marcos asintió, sin insistir más. De acuerdo. Pero si algún día cambia de opinión, avíseme. Laura lo miró en silencio. Luego se inclinó ligeramente en señal de respeto y salió de la sala. Al hacerlo, notó que Sofía la seguía con la mirada. Esa tarde, mientras regresaba a casa en el autobús, Laura no dejaba de pensar en esa niña de ojos azules y en cómo había reaccionado ante algo tan simple como un poco de agua. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña punzada en el pecho, algo parecido a lo que había perdido años atrás, esperanza. Y sin saberlo, esa chispa estaba a punto de encender una historia que cambiaría la vida de todos ellos. Pasaron 2 días desde aquel encuentro y Laura intentó convencerse de que todo había sido una coincidencia. Pero no dejaba de pensar en la niña. Esa mirada curiosa, el pequeño destello de luz en sus ojos cuando tocó el agua, había algo en ella que no podía sacarse de la cabeza. Esa noche, mientras limpiaba las oficinas del piso 40, escuchó el sonido del ascensor. Era tarde, casi la medianoche. No esperaba ver a nadie a esa hora. Al levantar la vista, vio a Marcos Alvarado entrar con paso firme. Buenas noches, dijo él, acercándose. Laura se enderezó, sorprendida. Señor Alvarado, no sabía que aún estaba aquí. Tuve una reunión por videollamada con unos socios de Londres, respondió con un leve cansancio en la voz. Pero no vine por eso. Quería hablar con usted. Ella dejó el trapo sobre el carrito. ¿Ocurre algo? Sí, contestó él con serenidad. Sofía no deja de preguntar por la señora del agua. Laura parpadeó, confundida. ¿La señora del agua? Marcos sonrió apenas. Así le dijo a su niñera. Dice que la señora del agua hace que la mesa brille. Por un segundo, Laura no supo qué responder. Solo fue un juego, nada más. Lo sé, dijo él. Pero fue importante para ella. Desde entonces, está más tranquila. Incluso duerme mejor. Laura bajó la mirada.
Me alegra oír eso. Por eso quiero insistir, continuó Marcos. Me gustaría que la viera. No como empleada, ni como terapeuta. Solo, como alguien que logró llegar hasta ella. Señor Alvarado, empezó Laura, pero él la interrumpió. Marcos. Llámeme Marcos. Si vamos a hablar de mi hija, al menos hágalo sin tanta distancia. Ella se quedó callada unos segundos. No estaba acostumbrada a que alguien con su posición le hablara con ese tono. Está bien. Marcos, dijo finalmente, con una mezcla de respeto y duda. Pero no sé si sea buena idea. ¿Por qué? Porque hace tiempo dejé esa parte de mi vida. No quiero fallarle. No puede fallar si no lo intenta, replicó él. El silencio se extendió entre los dos. Marcos metió las manos en los bolsillos, con una expresión sincera. No tiene que decidir ahora. Pero si acepta, será en mi casa, una sola tarde. Sin compromisos, sin presión. Laura respiró hondo. Su instinto le decía que debía negarse, pero algo en su interior, esa voz que casi había olvidado, le decía que aceptara. De acuerdo, dijo por fin. Pero solo por una hora. Marco sonrió, aliviado. Una hora bastará. 3 días después, Laura llegó a un edificio moderno en una zona tranquila de Madrid. El portero la saludó con respeto y la acompañó hasta el ascensor privado que llevaba al ático. No estaba acostumbrada a esos lugares. Todo era tan pulcro, tan silencioso, que casi sentía miedo de tocar algo. Marcos la recibió en la entrada. Vestía ropa más informal, camisa blanca remangada y pantalones grises. Gracias por venir, dijo con una sonrisa cordial. Sofía está en el salón. Laura asintió y lo siguió. El apartamento era amplio, decorado con tonos claros y ventanales enormes. En medio de la alfombra, Sofía jugaba con bloques de madera, pero se detuvo al verla entrar. Hola, Sofía, saludó Laura con una voz cálida. La niña la miró unos segundos, luego tomó uno de los bloques y lo sostuvo en alto, como si quisiera mostrárselo. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó Laura. Sofía asintió sin decir palabra. Laura se arrodilló junto a ella. Los bloques estaban ordenados con precisión, torres, casas, pequeños puentes. Vaya, eres muy buena con esto, dijo. Me encantaría construir una torre contigo. Sofía le pasó un bloque. No habló, pero su gesto fue claro. Laura lo tomó con cuidado y comenzó a apilarlo sobre otro. ¿Sabes?, dijo ella en voz baja. A veces, cuando se cae una torre, uno piensa que no puede volver a levantarla. Pero sí puede. Solo hay que hacerlo despacio. La niña la miró sin entender del todo, aunque sus ojos brillaban con atención. Marcos observaba desde el marco de la puerta, sin intervenir. Había pasado meses pagando médicos, terapeutas y especialistas, pero ninguno había logrado tanto en tan poco tiempo. Durante una hora, Laura y Sofía construyeron torres, puentes y hasta un pequeño castillo. No hubo palabras, pero la complicidad era evidente. Cuando Marcos regresó al salón, las dos reían suavemente mientras trataban de mantener en pie una torre imposible de equilibrar. Creo que eso se caerá, dijo él. Sofía negó con la cabeza, divertida, como si apostara a que aguantaría. Pero el último bloque se deslizó y toda la torre colapsó. Laura fingió un gesto de sorpresa exagerada. Oh, no. Ha sido un desastre total. Sofía tapó su boca y soltó una pequeña risa. Una risa de verdad. Marco se quedó inmóvil. Aquella fue la primera carcajada que escuchaba de su hija en más de un año. Laura se levantó despacio. Creo que eso es suficiente por hoy. Ha hecho más de lo que imagina, dijo él, con voz conmovida. Gracias. Ella tomó su bolso y se dirigió a la puerta. No tiene que agradecerme. Fue solo un rato de juego. Para usted, tal vez. Para mí, fue un milagro, respondió Marcos. Laura sonrió con timidez. Solo intenté que se sintiera segura. Lo logró, dijo él sin apartar la vista de su hija.
¿Podría venir otra vez? Ella dudó un momento. No lo sé. No quiero que se haga ilusiones. Ni ella ni yo necesitamos promesas, aseguró Marcos. Solo otra hora como esta. Laura asintió, sin decir más, y salió del apartamento. Esa noche, de regreso en su casa, Laura no lograba dormir. Recordaba la risa de Sofía, el brillo en sus ojos, la forma en que había buscado su mirada al despedirse. Era increíble pensar que un gesto tan pequeño hubiera provocado tanto. Pero también le asustaba. Había pasado años evitando revivir aquella parte de su vida. Ser terapeuta había sido su vocación, pero también su dolor más profundo. No pudo salvar al niño más importante de todos, al suyo, aquel que había perdido en el accidente junto a su esposo. Se levantó y fue hasta la ventana. La ciudad brillaba a lo lejos. No puedes quedarte en el pasado, se repitió. Quizá ayudar a Sofía no era abrir una herida, sino empezar a cerrarla. 2 días después, Marcos volvió a buscarla. Esta vez no lo hizo en el trabajo, sino fuera del edificio, mientras ella esperaba el autobús. ¿Le molesta si la llevo?, preguntó desde su coche. Laura se sorprendió, pero subió sin discutir. Durante el trayecto, él la observó de reojo. No quise incomodarla con lo de la otra vez. Pero Sofía no ha dejado de hablar de usted. Bueno, de pensar, porque hablar no habla, dijo ella con una sonrisa leve. Sí, pero, la veo diferente. Ya no se encierra tanto en su habitación. Empieza a dibujar. Laura asintió, mirando por la ventana. A veces basta con sentirse escuchado, incluso sin palabras. Marcos guardó silencio. En ese momento entendió que Laura no solo estaba ayudando a su hija, sino también a él. Desde la partida de su esposa, había olvidado cómo era confiar en alguien. Cuando llegaron al edificio, Sofía los esperaba con los brazos abiertos. Corrió hacia Laura y le entregó un dibujo, 2 torres unidas por un puente. Vaya, dijo Laura con emoción. Es precioso. Marcos la miró, agradecido. Se lo dije, susurró. Usted tiene un don, aunque no lo quiera admitir. Ella le devolvió la sonrisa, sin imaginar que ese puente que Sofía había dibujado empezaba a construirse también entre ellos. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían que aquella conexión no era una simple coincidencia. Era el inicio de algo que, poco a poco, los obligaría a enfrentarse a sus propios miedos. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra patata en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Las visitas de Laura se convirtieron en algo constante. Al principio iba solo una vez por semana, pero pronto Marcos empezó a notar que Sofía esperaba con ilusión esos días. El simple sonido del timbre bastaba para que la niña corriera hasta la puerta con una sonrisa. Durante las primeras sesiones, Laura mantuvo un trato muy profesional. Llevaba una pequeña bolsa con materiales, crayones, hojas, piedras lisas, pequeñas figuras de madera. Nada que pareciera terapia, todo envuelto en el juego. Sofía respondía con entusiasmo silencioso, construyendo historias con colores, trazando líneas que hablaban por ella. Una tarde, mientras Laura guardaba los materiales, Marcos se acercó con una taza de café. No sé cómo lo hace, dijo él, entregándole la taza. Con usted, Sofía parece otra niña. No hago nada mágico, respondió ella. Solo le doy permiso para sentirse segura. Llevo meses pagando especialistas que no lograron ni una sonrisa, comentó él, mirándola con sincera admiración. Y usted lo consigue con un dibujo y un vaso de agua. Laura bajó la vista, algo incómoda. No soy mejor que ellos. Solo tengo suerte. No, replicó Marcos con firmeza. No es suerte. Es empatía. Ella sonrió débilmente, intentando desviar la conversación. Bueno, es tarde. Me tengo que ir. ¿Puedo llevarla?, preguntó él. No hace falta, gracias. Me gusta caminar. Entonces al menos déjeme acompañarla hasta la puerta.
Caminaron juntos por el pasillo hasta el ascensor. La distancia entre ellos era corta, pero suficiente para sentir esa tensión que aparece cuando algo empieza a cambiar sin que nadie lo diga en voz alta. Laura, comenzó Marcos, pero se detuvo. Sí. Nada. Solo, gracias. Por lo que está haciendo por Sofía. Ella lo miró con calidez. No me lo agradezca. Ella también me está ayudando a mí. El ascensor se cerró, y Marcos se quedó de pie frente a la puerta, con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se movía. Mientras tanto, en las oficinas de Financia Global, Rodrigo Serrano observaba a la distancia. Desde la cena en el restaurante, su posición había quedado debilitada. Marcos no lo había despedido, pero tampoco lo había olvidado. Y el hecho de que la conserje siguiera trabajando ahí, además de tener contacto con el director, lo irritaba profundamente. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la sala de juntas, escuchó a dos asistentes hablar cerca de la máquina de café. ¿Sabías que el jefe deja salir a la conserje antes?, decía una de ellas. Sí, la he visto subir al coche con él. Rodrigo alzó la vista, fingiendo indiferencia, pero la información le bastó. Sonrió con malicia. Así que la cenita fue solo el principio, murmuró para sí. A partir de ese día comenzó a seguir discretamente los movimientos de Laura. Fingía cruzarse con ella en los pasillos, hacía comentarios disfrazados de cortesía, y cada vez que podía, lanzaba insinuaciones frente a otros empleados. Sabía cómo manipular el rumor hasta que tomara forma de verdad. Los días siguieron su curso. Laura empezaba a notar pequeños cambios en Sofía, sonrisas más frecuentes, gestos de afecto, miradas más seguras. Una tarde, mientras dibujaban juntas, la niña tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir lentamente una palabra. Su pulso temblaba, pero la intención era clara. Cuando terminó, levantó el papel y se lo mostró a Laura. En letras torcidas se leía, «Mamá». Laura se quedó inmóvil. No supo si reír o llorar. Sofía la miraba con orgullo, esperando aprobación. «Es precioso, Sofía», dijo ella, acariciando su cabello. «Debes mostrárselo a tu papá». Marcos entró justo en ese momento. «¿Qué están haciendo?», preguntó con una sonrisa. «Tu hija acaba de escribir algo muy importante», respondió Laura, entregándole la hoja. Él la leyó en silencio, y sus ojos se llenaron de emoción. Se arrodilló frente a la niña y la abrazó con fuerza. «Gracias, cariño», susurró. Laura dio un paso atrás, tratando de no romper ese momento íntimo entre padre e hija. Pero Marcos levantó la vista y la miró con gratitud. «Tú hiciste esto», le dijo con voz temblorosa. «No, Marcos», corrigió ella. «Lo hizo ella sola. Yo solo estuve aquí». Esa noche, cuando Laura se fue, Marcos se quedó un largo rato mirando la hoja. Era solo una palabra, pero significaba el principio de algo que había creído imposible. Al día siguiente, Rodrigo no pudo evitar acercarse a Marcos en el pasillo. «Bonita historia la de su hija», dijo con falsa amabilidad. «Dicen que la conserje tiene un talento especial». Marcos lo miró con frialdad. «No sé qué le interesa de mi vida personal, Serrano, pero le aconsejo que se ocupe de la suya». «Oh, claro», respondió el otro con una sonrisa torcida. «Solo me pareció curioso que una empleada de limpieza esté tan cerca de usted. La gente habla, ya sabe». Marcos se detuvo y lo miró directo a los ojos. «La gente habla cuando no tiene nada útil que hacer. A veces los rumores se vuelven problemas», añadió Rodrigo, dando media vuelta con aire triunfal. Marcos respiró hondo, intentando no perder la calma. Sabía que aquel hombre no se detendría fácilmente. Esa misma tarde, Laura estaba terminando su turno cuando una secretaria se le acercó con nerviosismo. «Laura, el señor Alvarado la está esperando en su oficina». Ella se limpió las manos en el delantal y subió sin entender por qué. Al llegar, Marcos estaba de pie junto al ventanal. «Gracias por venir», dijo él sin rodeos. «Necesito advertirle algo». «¿Pasa algo con Sofía?», preguntó alarmada.
No, ella está bien. Pero alguien está intentando ensuciar su nombre, y el mío. Laura sintió un nudo en el estómago. ¿Quién? Rodrigo Serrano. Ha estado hablando de nosotros. Inventando cosas. No me sorprende. Dijo ella con una mezcla de enojo y resignación. Ese hombre siempre ha disfrutado de humillar a los demás. No se preocupe, aseguró Marcos. No permitiré que la toque, ni siquiera con palabras. Hubo un silencio tenso. Ella lo miró, conmovida por su tono. No tiene que defenderme, Marcos. No quiero causarle problemas. No son problemas, respondió él. Es cuestión de respeto. Y usted se lo ha ganado. Laura bajó la mirada, sintiendo como algo cambiaba entre ellos. A veces me pregunto por qué confía tanto en mí, dijo. Porque he visto lo que hace con mi hija, contestó él sin dudar. Porque la miro y no veo a una empleada, veo a alguien valiente. Las palabras quedaron flotando en el aire. Ninguno se movió. El reloj del despacho marcó el paso del tiempo con un leve tic-tac que se mezclaba con la tensión de ese silencio. Finalmente, Marcos dio un paso atrás. ¿Debería irse o empezarán a hablar aún más? Laura asintió. Tiene razón. Salió de la oficina con el corazón acelerado. Sabía que algo estaba creciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos había planeado. Y aunque ambos lo intentaran negar, el destino ya había empezado a trazar su propio camino. Mientras tanto, en otro piso del edificio, Rodrigo observaba por la ventana de su despacho con una sonrisa fría. Que hablen, murmuró para sí. Cuanto más ruido haya, más fácil será hacerlos caer. No sabía aún cómo, pero estaba decidido a destruirlos. Y la oportunidad perfecta no tardaría en llegar. Durante las siguientes semanas, todo pareció volver a la calma. Laura seguía visitando a Sofía 2 veces por semana. La niña ya no temía al silencio, dibujaba, reía y comenzaba a pronunciar sílabas sueltas cuando estaba distraída. Era un avance enorme. Marcos no podía ocultar su orgullo. Cada vez que veía a su hija sonreír, sentía que una parte de él también sanaba. Y aunque intentaba no demostrarlo, su mirada hacia Laura era distinta. Ya no era la empleada de limpieza. Era la mujer que había devuelto la voz a su hija y la esperanza a su vida. Pero en los pasillos del piso ejecutivo, Rodrigo Serrano no pensaba dejarlo pasar. Su ego herido no soportaba que una conserje y el director general fueran el centro de todos los comentarios. La idea de verlos caer juntos le resultaba demasiado tentadora. Una noche, cuando la oficina estaba vacía, Rodrigo entró en el despacho de uno de los socios más antiguos, el señor García. Sobre su escritorio, en una vitrina de cristal, reposaba una estilográfica de oro, una pieza de colección con el nombre grabado. ¡Qué lástima!, murmuró con una sonrisa torcida, abriendo la vitrina. Vas a ser muy útil, pequeña. Tomó la pluma con cuidado y salió sin ser visto. Horas más tarde, se dirigió al área de limpieza, donde los casilleros del personal permanecían cerrados. Sabía cuál era el de Laura. Usando una copia de la llave maestra que había conseguido del jefe de mantenimiento, abrió el casillero y escondió la pluma dentro de su abrigo. Antes de irse, marcó un número desde su móvil y habló con voz disfrazada. Buenas noches. Quiero hacer una denuncia. He visto a la señora de limpieza actuar de forma sospechosa cerca del despacho del señor García. Colgó, satisfecho. Esto será divertido. A la mañana siguiente, Laura llegó como siempre. Saludó al guardia, preparó su carrito y se dispuso a comenzar su turno. No había pasado ni una hora cuando 2 agentes de seguridad se le acercaron. Señorita Benítez, dijo uno de ellos con tono formal, necesitamos que nos acompañe, por favor. ¿Acompañarles? ¿Por qué? Tenemos que revisar su casillero. Hay un informe sobre la desaparición de un objeto de valor. Laura se quedó inmóvil. No puede ser, yo no he hecho nada. Solo es un procedimiento rutinario, dijo el otro guardia, aunque evitaba mirarla a los ojos. La llevaron hasta el cuarto de limpieza. Allí,
Abrieron su casillero. Uno de ellos metió la mano y, tras unos segundos, sacó la estilográfica dorada. Laura palideció. «Eso no es mío», dijo, con la voz entrecortada. «Yo no sé de dónde salió eso». El guardia la miró con pesar. «Lo siento, Laura, pero tenemos que informar de esto». El rumor se esparció como fuego. En menos de media hora, todo el edificio sabía que la conserje había sido sorprendida robando. Rodrigo observaba desde lejos, fingiendo sorpresa. «Qué pena», comentó en voz alta. Parecía tan buena persona. Cuando Marcos llegó y se enteró, el impacto fue inmediato. Fue directamente al área de seguridad. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó, furioso. El jefe de seguridad intentó explicarse. «Señor, se encontró un objeto robado en el casillero de la señora Benítez. Tenemos una denuncia anónima y pruebas». «¿Pruebas?», repitió Marcos, incrédulo. ¿Una pluma dentro de un abrigo? Eso no prueba nada. Sin esperar respuesta, bajó al área de limpieza. Laura estaba allí, con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblando. «Señor Alvarado, yo no hice nada», dijo apenas lo vio. «Le juro que no sé cómo llegó eso ahí». «Lo sé», respondió él, sin dudar. «Confío en usted». Se volvió hacia los guardias. «Nadie se atreva a despedirla ni a tocarla. Quiero revisar las cámaras de seguridad de todo el piso. Ahora». Los hombres obedecieron sin discutir. Marcos los acompañó hasta la sala de monitoreo. Durante horas revisaron grabaciones hasta que, en un momento, él se inclinó hacia la pantalla. «Ahí», dijo señalando. En la imagen se veía a Rodrigo caminando por el pasillo cerca de los casilleros a medianoche. Luego, su figura desaparecía por un instante y reaparecía saliendo del área de limpieza. «Congelen eso», ordenó Marcos. El guardia amplió la imagen. Aunque el rostro no se veía del todo, la silueta y el reloj en la muñeca eran inconfundibles. «Rodrigo Serrano», murmuró Marcos con rabia contenida. Minutos después, entró a su oficina sin tocar y lo encontró revisando unos documentos. «Vaya, Marcos», dijo Rodrigo con una sonrisa falsa. «Justo iba a informarle del asunto». «Una vergüenza, ¿no?». «Una vergüenza, sí», repitió el otro, acercándose lentamente. «Pero no por quien usted cree». Rodrigo fingió no entender. «¿Perdón?». «Vi las grabaciones», dijo Marcos, con voz baja pero helada. «Le daré la oportunidad de renunciar antes de que lo entregue a la policía». El color desapareció del rostro de Rodrigo. «Eso no demuestra nada. Tengo testigos, y usted tiene los minutos exactos en que estaba allí. No intente negarlo». Por un momento, ambos se quedaron mirándose, midiendo fuerzas. Rodrigo intentó recuperar su tono arrogante. «¿Y qué dirá la Junta cuando se enteren de que su querida conserje tiene acceso a su casa?», espetó con malicia. «La gente no verá a un héroe, Marcos. Verán a un hombre encaprichado con una empleada». Marcos dio un paso más y apoyó ambas manos sobre el escritorio. «Entonces asegúrese de contarles también cómo la conserje salvó a mi hija». Rodrigo no respondió. Por primera vez, su silencio no era altanería, sino miedo. «Recoja sus cosas», ordenó Marcos. «Tiene 10 minutos». Rodrigo lo observó con odio, pero supo que había perdido. Salió sin decir más. Horas más tarde, Marcos fue a buscar a Laura. Ella estaba sentada en un banco del vestíbulo, con los ojos rojos de tanto llorar. «No debía haber confiado en nadie», murmuró ella cuando lo vio acercarse. «Todo esto solo le traerá problemas». «Ya se resolvió», dijo él con calma. «¿Cómo?». «Rodrigo fue quien lo hizo. Lo descubrimos en las cámaras. Ya no volverá a molestarla». Laura lo miró, incrédula. «¿De verdad?». «De verdad», afirmó él, sentándose a su lado. «Nunca dudé de usted». Por un momento, no dijeron nada. El silencio era distinto esta vez, no había miedo, solo alivio. «Gracias, Marcos», susurró ella.
No me dé las gracias, respondió él. Usted ha hecho mucho más por mí y por Sofía. Laura sonrió con tristeza. A veces pienso que la vida se empeña en ponerme a prueba. Quizás solo está preparándola para algo mejor, dijo él suavemente. Por un instante, sus miradas se encontraron. No hubo palabras, pero ambos sintieron esa conexión silenciosa que ya no podían negar. Cuando Laura se levantó para irse, Marcos la detuvo con delicadeza. Mañana hay una reunión general en el auditorio, dijo. Quiero que esté allí. Yo. ¿Para qué? Solo confíe en mí. Laura asintió, sin entender del todo. Y cuando se alejó, Marcos la siguió con la mirada. Sabía que al día siguiente no solo cerraría un ciclo dentro de la empresa, también cambiaría sus vidas para siempre. Mientras tanto, Rodrigo Serrano observaba desde su coche en el estacionamiento. Apretaba el volante con furia contenida. Esto no ha terminado, murmuró entre dientes. Si creen que ganaron, se equivocan. Su reflejo en el cristal mostraba algo más que rabia, era el rostro de alguien que estaba dispuesto a arrastrar a todos con tal de vengarse. Y mientras el sol caía sobre Madrid, un nuevo día se preparaba para poner a prueba el valor de todos. El viernes por la mañana, el edificio de Financia Global España estaba más tenso que nunca. Los empleados iban y venían con carpetas en la mano, hablando en susurros. En las pantallas del vestíbulo aparecía el mismo anuncio, reunión general obligatoria. Auditorio principal, 17 horas. Nadie sabía con certeza de qué se trataba. Algunos decían que el director planeaba despedir a medio personal, otros que habría una reestructuración total. Pero la mayoría comentaba lo mismo, que todo tenía que ver con la conserje y los rumores que corrían desde hacía semanas. Laura lo sabía. Había dudado en asistir, pero Marcos le había pedido que confiara. Llegó con el uniforme impecable, el cabello recogido y el corazón latiéndole con fuerza. A las 5 en punto, el auditorio estaba lleno. Más de 200 personas ocupaban los asientos. En la primera fila estaban los socios y directivos, todos con rostros serios. En el centro del escenario, el logo de la empresa brillaba sobre un fondo azul. Cuando Marcos Alvarado subió al estrado, el silencio fue total. Llevaba traje gris oscuro y corbata roja, como siempre, pero su expresión era distinta, más serena, más humana. Buenas tardes a todos, dijo, tomando el micrófono. Les agradezco que estén aquí. Su voz resonó con autoridad. He convocado esta reunión porque en las últimas semanas nuestra empresa se ha llenado de ruido. Rumores, comentarios, juicios. Todo sobre algo que ni siquiera debería importarles, mi vida personal. Se escuchó un murmullo en la sala. Marcos esperó unos segundos y continuó. Y como algunos parecen olvidar que las historias tienen dos versiones, hoy quiero contar la mía. Se apartó ligeramente del atril y caminó hacia el centro del escenario. Hace un tiempo, algunos de mis empleados creyeron divertido organizar una broma cruel. Decidieron poner en ridículo a una de nuestras trabajadoras más humildes. Le hicieron creer que tenía una cita conmigo. El silencio se hizo pesado. Laura sintió que todos los ojos se volvían hacia ella. Aquella mujer fue usada como el chiste del día, prosiguió Marcos. Y yo fui parte de esa escena sin saberlo. Lo que esos hombres no sabían era que esa broma me cambiaría la vida. Rodrigo, que se había sentado en la última fila para escuchar, apretó los puños. Esa noche conocí a alguien que no solo me dio una lección de humildad, continuó el director, sino que también me enseñó el verdadero valor de la empatía. Su nombre es Laura Benítez, y es la persona que, sin buscarlo, me ayudó a recuperar lo que más amo. Los murmullos aumentaron. Algunos directivos intercambiaron miradas. Marcos levantó la mano, pidiendo silencio. Muchos de ustedes saben que mi hija, Sofía, llevaba casi un año sin hablar. Los médicos lo llamaron mutismo selectivo. Probaron terapias, medicamentos, ejercicios. Nada funcionó. Hasta que apareció Laura. En la pantalla detrás de él se proyectó una imagen, Sofía dibujando con crayones, con una sonrisa enorme. La sala entera quedó en silencio.
Ella no es solo una trabajadora más, dijo Marcos con la voz firme pero emocionada. Antes de llegar a Financia, fue terapeuta infantil. Y en unas pocas semanas, con su paciencia y su bondad, consiguió lo que nadie más había logrado, que mi hija volviera a reír y a hablar. Un murmullo conmovido recorrió la sala. Marcos respiró hondo y continuó. Y para los que aún se atrevan a juzgar o repetir rumores, quiero dejarlo claro, no tengo nada que ocultar. Sí, la respeto. Sí, confío en ella. Y sí, estoy orgulloso de tenerla en mi vida y en esta empresa. Los aplausos empezaron tímidos, pero pronto se extendieron por todo el auditorio. Muchos empleados se pusieron de pie. Laura no sabía dónde mirar, tenía los ojos llenos de lágrimas. Marcos esperó a que el ruido bajara. En cuanto a las acusaciones recientes de robo y difamación, añadió con voz firme, fueron producto de un intento de sabotaje. El responsable ya no forma parte de esta compañía. Rodrigo se hundió en su asiento. Algunos empleados lo miraron con desprecio. Quiero aprovechar esta ocasión, continuó Marcos, para anunciar algo importante. Desde hoy, Financia Global financiará un nuevo proyecto social llamado Fundación Voz de Sofía, destinado a ofrecer apoyo gratuito a niños que, como mi hija, han perdido la voz a causa del trauma. Un aplauso aún más fuerte estalló. Y la persona que dirigirá esta fundación, añadió, será la misma mujer que la inspiró, Laura Benítez. Laura se cubrió la boca con las manos, sin poder creerlo. El público volvió a ponerse de pie. Muchos la miraban con respeto, otros con admiración. Por primera vez, no era invisible. Marco sonrió desde el escenario. Esta empresa puede generar mucho dinero, pero si no somos capaces de actuar con humanidad, no vale nada. Espero que esta historia nos sirva de recordatorio. No juzguen a nadie por su uniforme, ni por el piso en el que trabaja. El auditorio entero estalló en aplausos. La emoción era palpable. Marcos bajó del escenario y caminó entre la gente hasta llegar a Laura, que seguía sin reaccionar. Se detuvo frente a ella y le tendió la mano. ¿Confía en mí ahora?, le preguntó con una sonrisa. Ella asintió, todavía con lágrimas en los ojos. No sé qué decir. Diga que acepta el puesto, bromeó él. De acuerdo, respondió, riendo entre lágrimas. Acepto. El público volvió a aplaudir. Algunos se acercaron a felicitarla. Marcos la miró unos segundos más, en silencio. En medio de aquella multitud, ella era la única que parecía real. Horas más tarde, cuando todo terminó, Laura salió del edificio. El cielo de Madrid estaba encendido con los colores del atardecer. Caminó despacio, intentando asimilarlo todo. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Sabía que vendría a esconderse, dijo Marcos, alcanzándola. No me escondo, solo necesitaba respirar. Hoy fue un día importante. Demasiado, admitió ella. Todavía siento que estoy soñando. Él la miró con ternura. No es un sueño, Laura. Se lo ganó. No lo hice por reconocimiento, dijo ella. Lo hice por Sofía. Y por eso lo merece aún más. Caminaron juntos unos metros. La ciudad se iluminaba poco a poco. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, sonriendo. Ahora empieza algo nuevo, respondió él. Para la empresa, para la fundación y quizá también para nosotros. Laura lo miró sorprendida. ¿Nosotros? Sí, dijo él, bajando la voz. Usted y yo. El silencio entre ambos fue breve, pero suficiente. Había algo en la forma en que se miraban que ya no necesitaba explicación. Marcos tomó aire. No quiero que me responda ahora. Solo piense en ello. Ella sintió con una sonrisa suave. Lo pensaré. Marcos se despidió con una leve inclinación y se alejó hacia su coche. Laura se quedó viendo cómo desaparecía entre el tráfico, sintiendo que algo grande acababa de comenzar. Desde la ventana de un café cercano, una figura observaba la escena. Rodrigo Serrano, con el rostro sombrío, sostenía un café frío entre las manos.
Muy bonito discurso, murmuró para sí. Pero los cuentos felices no duran mucho. Su mirada reflejaba una mezcla de rencor y determinación. No había terminado con ellos, ni con la empresa. Y mientras las luces de Madrid se encendían, en sus ojos se gestaba una nueva venganza. Pero por ahora, Laura y Marcos no lo sabían. Solo sentían la calma de haber sobrevivido a la tormenta y la esperanza de lo que vendría. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra ensalada. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Pasaron varias semanas desde aquella reunión en el auditorio. El escándalo que una vez llenó los pasillos de Financia Global España se había desvanecido por completo. Ahora, todos hablaban de la nueva iniciativa del director, la Fundación Voz de Sofía. Laura dedicaba casi todo su tiempo al proyecto. Habían conseguido un espacio luminoso en el centro de Madrid, con paredes pintadas de tonos suaves y grandes ventanales. No se parecía a una oficina ni a una clínica, era un lugar donde los niños podían sentirse libres, jugar y aprender a comunicarse sin miedo. Cada rincón tenía algo pensado con cariño, una sala con dibujos pegados en las paredes, un rincón de lectura con cojines de colores, y una mesa donde Sofía solía sentarse a dibujar mientras su padre hablaba con los donantes. Laura caminaba entre los niños con una calma natural, guiándolos con paciencia. Algunos hablaban apenas, otros ni siquiera eso, pero poco a poco se acercaban a ella, como si su voz suave y su sonrisa fueran un refugio. Una tarde, mientras guardaba materiales en una estantería, escuchó pasos detrás de ella. Siempre llega antes que todos, dijo Marcos, apoyado en el marco de la puerta. Es que me gusta ver cómo empieza el día aquí, respondió ella sonriendo. Este lugar tiene algo especial. Lo tiene porque usted lo hizo así. Laura lo miró por un momento y luego bajó la vista, algo avergonzada. No lo hice sola. Usted creyó en mí. Solo le di la oportunidad, dijo él. Usted le dio vida. Marcos se acercó despacio. ¿Cómo está Sofía hoy?, preguntó ella para romper el silencio. Mucho mejor. Ya no le teme a hablar. Esta mañana me dijo que quería cantar en el acto de apertura. ¿Cantar?, preguntó Laura sorprendida. Eso sí que es un milagro. Un milagro con nombre y apellido, respondió él, mirándola directamente. Ella se sonrojó ligeramente y cambió de tema. ¿Vendrán muchos invitados al acto? Algunos. Representantes de la prensa, empresarios, y el alcalde. Pero lo más importante es que estén ustedes, usted, Sofía y los niños. Laura sonrió. Entonces será un buen día. El evento se celebró un sábado soleado. Las puertas de la fundación estaban adornadas con cintas y flores. Los asistentes se reunieron en el patio principal, donde se había instalado un pequeño escenario. Sofía, vestida con un vestido azul celeste, sostenía un micrófono con ambas manos. Laura la observaba desde un costado, con el corazón en un puño. No sabía si la niña sería capaz de hacerlo, pero Marcos, de pie junto a ella, la animó con una sonrisa. Cuando quieras, cariño, le dijo en voz baja. Sofía respiró hondo. Y entonces, para sorpresa de todos, comenzó a cantar una melodía sencilla, suave, casi como un susurro. No era perfecta, pero era real. Cada nota llenó el lugar de una emoción difícil de describir. Laura se llevó una mano al pecho. Las lágrimas se le escaparon sin permiso. Cuando la canción terminó, el público estalló en aplausos. Sofía corrió hacia su padre, que la levantó en brazos, riendo emocionado. «Lo hiciste, princesa», dijo Marcos entre risas y lágrimas. Laura se acercó y la abrazó también. Sofía, con una sonrisa radiante, la miró y le dijo algo que la dejó sin aliento. «Gracias, Laura». Eran solo 2 palabras, pero para ella valían más que cualquier discurso. «De nada, mi vida», respondió con la voz temblorosa. Marcos observó la escena sin decir nada, pero en sus ojos había una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que ya no intentaba ocultar.
Esa noche, cuando todos se habían ido y el lugar quedó en silencio, Laura volvió al patio. El cielo estaba despejado, y las luces del edificio iluminaban las flores y los dibujos colgados por los niños. Marcos apareció unos minutos después, con las manos en los bolsillos. Sabía que estaría aquí, dijo. Solo quería quedarme un rato más, respondió ella. No todos los días se vive algo así. Hoy fue un día que recordaré siempre, dijo él acercándose. Sofía habló. Cantó. Y todo gracias a usted. Laura negó con la cabeza. Gracias a la confianza que le dio. Yo solo la acompañé. No minimice lo que ha hecho, dijo él con voz firme. Me devolvió a mi hija. Y a mí también, de alguna manera. Hubo un silencio cargado de emoción. Marcos se acercó un poco más. Cuando la vi por primera vez, en aquel restaurante, pensé que todo era un malentendido. Nunca imaginé que esa noche tan absurda sería el comienzo de todo esto. Laura sonrió con nostalgia. Yo tampoco. Si me lo hubieran dicho, no lo habría creído. Y, sin embargo, aquí estamos. Marcos extendió la mano y le apartó un mechón de cabello del rostro. Su gesto fue delicado, casi temeroso. No sé en qué momento empecé a necesitar verla, dijo en voz baja. Pero ya no quiero imaginar mis días sin usted. Laura lo miró sin poder hablar. Su corazón latía con fuerza. Marcos. No tiene que decir nada, la interrumpió él suavemente. Solo quería que lo supiera. Ella dio un paso hacia atrás, respirando con dificultad. Yo también siento algo, pero no quiero que Sofía lo malinterprete. Sofía lo entenderá, dijo él con calma. Los niños perciben la verdad mejor que los adultos. Laura bajó la mirada, sonriendo sin poder evitarlo. Aún así, vayamos despacio. Como usted quiera, dijo él, acercándose un poco más. Pero no piense que voy a rendirme. Ambos rieron. El aire era tibio, y la noche tenía un brillo tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que el pasado no pesaba tanto. En los días siguientes, la relación entre ellos cambió de manera natural. Ya no había formalidades innecesarias. Tomaban café juntos después de las reuniones, compartían ideas sobre nuevos proyectos y, a veces, simplemente se quedaban hablando hasta tarde. Sofía los miraba con picardía. ¿Vas a venir mañana también, Laura? Preguntaba cada vez que ella se despedía. Claro que sí, cariño. Respondía Laura riendo. Bien, porque papá sonríe más cuando estás aquí. Marcos fingía toser para disimular, pero la niña tenía razón. Una tarde, mientras todos los niños jugaban en el jardín, Laura observó a Sofía desde la ventana. La pequeña reía con otros niños, lanzando burbujas al aire. La conserje fue a una cita a ciegas con el CEO como una broma y lo que él hace sorprendió a todos. Antes de que empiece la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfrútala. En el piso 38 del edificio de Financia Global España, Laura Benítez limpiaba los pasillos como cada día, con ese ritmo tranquilo que se adquiere después de años de rutina. No llamaba la atención de nadie, y prefería que así fuera. Tenía suficiente con su turno nocturno, las cuentas por pagar y la soledad que se le había quedado pegada al cuerpo desde hacía tiempo. A esas alturas, era experta en pasar inadvertida. Sin embargo, esa noche algo distinto flotaba en el ambiente, demasiadas risas en una hora en la que normalmente todo estaba en calma. Mientras limpiaba una de las puertas de cristal, escuchó pasos detrás de ella. Buenas noches, dijo una voz masculina, con ese tono entre amable y superior que suele usar la gente que está acostumbrada a ser obedecida. Laura se giró. Era Rodrigo Serrano, uno de los jefes de finanzas. Buenas noches, señor, respondió ella, bajando un poco la mirada. He notado que trabaja sin parar, comentó él. Siempre puntual, siempre en silencio. No todos tienen esa disciplina. Laura asintió con una sonrisa forzada. Gracias, solo cumplo con mi trabajo. Rodrigo se acercó un poco más, apoyándose en la pared. Justamente por eso quería hablarte.
Algunos de nosotros pensamos que te vendría bien una noche libre. Un descanso. Algo diferente. Ella lo miró con desconfianza. ¿A qué se refiere? A una cita, dijo él, bajando la voz como si fuera un secreto. Te organizamos una cena. Un hombre excelente, educado, con una buena posición. Le contamos de ti y está interesado. Laura soltó una pequeña risa nerviosa. Lo siento, señor, pero no creo que eso sea una buena idea. Vamos, mujer, no seas tan seria, insistió Rodrigo. No te costará nada. Será en el restaurante La Terraza del Sol, mañana a las 8. Ya está todo reservado. Ella lo miró incrédula. De verdad, no tengo tiempo para eso. Rodrigo sonrió, ladeando la cabeza. No seas aguafiestas. Es solo una cena. Después puedes volver a tu rutina, si quieres. Pero al menos, por una noche, te divertirás un poco. Había algo en su tono que sonaba más a burla que a invitación. Laura lo percibió, pero prefirió no discutir. Sabía que no ganarían nada con provocarlo. Tomó el papel con la dirección y asintió sin convicción. Veré si puedo ir. Rodrigo sonrió satisfecho. Perfecto. Sabía que aceptarías. Cuando se fue, ella respiró hondo. Le resultaba extraño que alguien como él se tomara la molestia de hablarle. Sabía que no encajaba en ese mundo de trajes caros y relojes brillantes. Era la mujer invisible que limpiaba después de que todos se fueran. Pero la curiosidad, o tal vez la necesidad de sentirse vista por un momento, empezó a colarse entre sus pensamientos. Al día siguiente, al terminar su turno, se quedó un rato frente al espejo del baño de empleados. Tenía el cabello un poco desordenado y los ojos cansados, pero aún conservaba una expresión serena. Pensó en la invitación y en lo absurdo que sería asistir, pero algo dentro de ella decía que ya no tenía nada que perder. La tarde siguiente se arregló con calma. No tenía vestidos elegantes, pero encontró uno azul marino sencillo, el más formal que guardaba. Se peinó con cuidado, se puso un poco de perfume y salió rumbo al restaurante. La Terraza del Sol estaba iluminado con una luz dorada que se reflejaba en las copas y los ventanales. Laura se detuvo frente a la entrada, insegura. Tal vez debería haberse quedado en casa. Pero ya estaba allí, y retroceder sería peor. El camarero la recibió con una sonrisa profesional. «Tiene reserva a nombre de...». Laura Benítez, respondió, con voz temblorosa. «Por aquí, por favor». La condujo hasta una mesa en el centro del salón. Allí, un hombre elegante de traje gris oscuro, camisa blanca y corbata roja revisaba el menú con gesto concentrado. Laura se detuvo un instante, sin reconocerlo de inmediato, hasta que él levantó la vista. Sus ojos se encontraron. ¿Perdón?, preguntó ella con una mezcla de duda y nerviosismo. ¿Usted es Laura Benítez?, dijo el hombre. Sí. Soy Marcos Alvarado. El nombre la golpeó como una corriente eléctrica. Lo había visto en correos internos, en comunicados oficiales, en carteles del edificio. Era el director general. Su jefe. El hombre más importante de toda la empresa. Debe haber un error, balbuceó. Eso parece, respondió él, mirando por encima del hombro hacia una mesa del fondo. Laura siguió su mirada y vio a Rodrigo y a otros 3 ejecutivos riendo discretamente, escondiéndose tras las copas. Uno de ellos sostenía el móvil apuntando hacia su mesa. En ese momento lo entendió todo. No era una cita. Era una trampa. El rostro de Marcos se endureció. Cerró el menú con calma, aunque sus ojos estaban fríos. Ya veo, murmuró. Laura se levantó de inmediato. Lo siento, señor. Yo no sabía nada de esto. No se vaya, dijo él con voz firme, sin alzar el tono. Si se va, ellos ganan. Ella lo miró sin comprender. ¿Qué? Siéntese. Cenaremos como si nada pasara. No les daremos el gusto. Laura dudó unos segundos, pero algo en la seguridad de su voz la convenció.
Se sentó nuevamente, intentando ignorar las miradas de las otras mesas. No tiene que hacer esto por mí, susurró. No lo hago por usted, contestó él con calma. Lo hago por decencia. El camarero llegó, incómodo. ¿Les traigo algo de beber? Un agua con gas, pidió Marcos. Y para la señorita, lo mismo. Rodrigo levantó su copa desde el fondo, riendo con descaro. Laura apretó las manos sobre la servilleta. Van a grabarlo todo, dijo en voz baja. Se reirán en la oficina durante semanas. Entonces déjelos que graben, respondió él. A veces el ridículo cambia de dueño en un segundo. Durante unos minutos no hablaron más. Marcos mantenía la compostura, pero su mandíbula apretada lo delataba. Laura intentaba respirar con normalidad, aunque cada risa del fondo le dolía como una aguja. El camarero regresó con las bebidas. Gracias, dijo ella, apenas audible. Marcos levantó su vaso y la miró directo a los ojos. Brindemos. ¿Por qué? Preguntó ella con un atisbo de ironía. Por la paciencia, dijo él. Y por los idiotas que no saben cuándo callar. Laura sonrió apenas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a respeto. Había esperado encontrarse con un hombre arrogante, pero lo que vio fue alguien sereno, incluso protector. El resto de la cena transcurrió entre silencios largos y miradas contenidas. Ella no sabía si debía hablar, y él parecía medir cada palabra. Aún así, había algo en ese silencio que no era incómodo, una especie de tregua. Cuando terminó,